Lunes. Vamos a empezar en inglés. Click, click. We're in English first. We were learning a couple weeks ago about habitats. And so there's two different links here. One is to the tundra, and the tundra is where it's really cold and really snowy. The other one is the forest, right? Lots of trees. Then here we have a picture of the tundra and a picture of the forest. And after you watch these two videos, you're going to read this article called Habitats Around Us by Carlos Dunphy. It was written on May 16th, 2014, so almost 6 years ago. And so we'll read this article, and then down here it says to use the Venn diagram. So this article says, can you imagine a wild polar bear in Hawaii? How about a palm tree at the South Pole? You may know that these things do not happen, but do you know why not? A habitat has the food, water, air, and shelter a living thing needs. Habitats have many parts that work together. Living things survive best in habitats where they have everything they need. Living things need food, water, and shelter. They also need room, safety, and a place to have and raise babies. Earth's environment is made of living and non-living parts all over the world. The environment is made of lots of different habitats. One habitat is called the tundra. In a tundra, snow and ice cover the land for much of the year. Plants grow in places where the snow melts. Plants grow close to the ground to be safe from strong winds. The tundra does not have many trees. Deep roots will not grow in the frozen ground. In the tundra, there are animals such as reindeer, Arctic foxes, and mountain goats. Another habitat is the forest. The habitat is farther from the equator, so it's not as hot as a savanna. The climate changes more in different seasons, and winters are cold. Here, there are many trees filled with many animals like snakes, spiders, rabbits, and monkeys. And like we know, we never do our best thinking the first time, so go back and reread this article. Tomorrow it will be in the packet. And the instructions here say, use the Venn diagram below to compare and contrast the tundra and forest habitats. Be sure to include the habitat characteristics and the living things and their needs. So down here we have our Venn diagram, and so one side will be the tundra, one side will be the forest, and then down here is what they have in common. And make sure to include habitat characteristics, so what is it like there? What are the living things there? And then what are their needs? And that is going to be for English. Aquí en español estamos hablando de héroes y heroínas hace unas semanas y unos ejemplos increíbles que nosotros tenemos aquí en California, César Chávez y Dolores Huerta. Entonces, ese es el libro Lado a Lado, está escrito por Mónica Brown. Aquí estoy yo leyéndolo. La razón por que yo soy el único es porque, aunque es un libro buenísimo, no pude encontrar otra persona leyendo lado a lado. Entonces, pobrecitos, ustedes me tienen que oír. También está Side by Side, es un libro bilingüe. Después de leer y oír el cuento de ellos, aquí dice, usando una o más de las preguntas abajo, escribe sobre de qué estás pensando después de leer lado a lado. Entonces puedes coger uno, puedes coger más. Lo más importante es que estés pensando y moviendo tu lápiz para sacar y crecer tus ideas. Y nos dice, tú puedes escribir de una conexión que tuviste al leer lado a lado, en qué te hizo pensar, cómo se crecieron tus ideas, cuáles son unas características de César Chávez y Dolores Huerta. Si tú estuvieras ahí, ¿qué dirías a César y Dolores? ¿Qué harías? ¿Qué es una injusticia que hay en nuestro mundo hoy día? ¿Qué harías tú para crear algo mejor? Y este es para hoy en español. Y aquí en matemáticas vamos a tomar la idea de los grupos iguales
y vamos a tomarlo al próximo nivel. Aquí dice, nosotros vamos a poder usar bloques cuadrados para componer un rectángulo y relacionarlo con el modelo de matriz. Entonces, aquí tenemos el boleto de salida. Aquí tenemos la introducción. Dice, ¿cuántas filas ven? ¿Cuántas filas ves? ¿Cuántos bloques hay en la fila? Entonces, ¿cuántas ves y cuántos hay? ¿Cómo podemos organizar estos 10 bloques en una forma diferente para formar otro rectángulo? Luego aquí abajo tenemos los mismos 10 bloques, pero de otro rectángulo. La pregunta, ¿cuántas filas ves? ¿Cuántos bloques hay en la fila? ¿Qué ecuaciones de suma repetida podemos hacer para representar este rectángulo? Entonces, que ya estamos pensando de la idea de cómo podemos organizar y cambiar las filas, pero que tenemos la misma, aquí tenemos una actividad. Corta los siguientes cuadrados y úsalos para hacer los problemas de esta semana. El problema es que todavía no tienen esta hoja. Entonces, mañana cuando la tienen, la pueden cortar y hacer esta actividad. Este no hay nada porque lo vas a cortar y no creemos que vas a cortar la hoja que necesitas. Y aquí hay la actividad. Aunque no tienes las hojas todavía, la puedes dibujar o la puedes usar algo que tienes en casa como fichas o monedas o algo para poder hacer esa actividad mientras. Entonces dice, haz una fila de 14 bloques con tus cuadrados. Entonces tienes como 14 centavos, la puede ser. Una fila de 14. Ahora, vuelve a organizar los bloques para hacer otra matriz. Entonces, ya que tienes tus 14, ¿cómo la puedes reorganizar para hacer otra matriz como rectángulo? ¿Cómo organizaron los bloques para hacer otra matriz? ¿Y qué ecuación de suma repetida puedes usar? Y aquí está el dibujo y tu ecuación de suma repetida. Y si vamos aquí arriba, aquí tenemos el boleto. Dice, usa tus azulejos. No tenemos azulejos, como digo, monedas, frijoles, personas de Lego, que sea, pero 14, ahí el ejemplo dijo 14. Aquí dice, usa tus azulejos cuadrados para construir los siguientes conjuntos sin espacios ni superposiciones en esta hoja. Escribe el enunciado de suma repetida que coincida con tu construcción. Entonces, número 1. Construye un rectángulo con 2 filas de 5 azulejos. Entonces, no piensen en azulejos, está bien como monedas, frijoles, algo. Entonces, 2 filas con 5 azulejos, 5 cosas en cada fila. Escribe el enuncio de suma repetida. Número 2. Construye un rectángulo con 5 columnas de 2 azulejos. Entonces, 5 columnas y cada columna va a tener 2. Que sea pedazos de Legos, que sea rocas, que sea joyas, que sea tarjetas de Pokémon, como quieres. Escribe el enuncio de suma repetida. Y este 2B es lunes.